Hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, muchas gracias por estar aquí a un evento más de Innovation Weeks 2023, que como saben, bueno, está organizado por Central Test. Esta tercera edición está especialmente diseñada para ustedes, para todos los profesionales de recursos humanos en esta nueva era de inteligencia artificial. Y bueno, hoy se encuentra con nosotros, Harold Convita. Él nos acompaña desde Colombia. Él es CEO y fundador de Magnus eLearning. Él es investigador y consultor en transformación digital y como el día de hoy es speaker en inteligencia artificial y todo un experto en chat GPT y el uso que le podemos dar en los diferentes ámbitos de negocio. Hola, Harold. Hola Adriana, buenos días y buenas tardes también para los que se encuentran en Europa. Un gusto, gracias por la invitación. Y bueno, un saludo también muy Gracias especial a a ti. todos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el día de hoy es, como les digo, nuestro invitado especial en esta masterclass que lleva como nombre Facilita tu selección de personal usando ChatGPT. Entonces, bueno, podemos empezar con la presentación. Les comento que vamos a dejar abierto el chat. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan en el transcurso del webinar, lo pueden dejar ahí. En su momento lo podemos responder de forma escrita, si no al final vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas, ya con mayor comodidad y con la experiencia de Harold podemos también contar con su apoyo al final. Y bueno, esta presentación se quedará grabada, posteriormente la van a recibir, también lo van a poder encontrar en nuestros canales de Central Test, en LinkedIn, en YouTube. Y también, bueno, Carol al final les dejará también sus datos de contacto para cualquier cosa que tengan posterior a la masterclass. Bueno, Carol, Excelente. te deseo la palabra y bueno, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy en esta masterclass. Vale, muchísimas gracias también pues, a todos los que se conectan, a todos los que están interesados por este tema, que evidentemente para nadie es un secreto que ha sido un boom este año, pero indudablemente era un tema que ya se venía trabajando desde hace muchos años y bueno, la idea es hoy, o el día de hoy se ha democratizado, es decir, está el acceso de todos e independientemente que de pronto los que estamos acá conectados no seamos un perfil o no sean un perfil tecnológico, eso no, ahorita no es un problema. Y sobre todo, por eso Central Text se ha enfocado en esta herramienta que ha hecho el gran cambio, ¿no? Ha democratizado mucho. Entonces me gustaría también, al tiempo que voy ya haciendo introducción del tema, si nos pueden escribir por el chat desde qué empresas se conectan, qué sector, para también quizás en los ejemplos poder tener en cuenta un poquito qué tipo de contexto están, digamos, situados cada uno de ustedes. De hecho, hasta desde qué país se conectan, porque creo que también va a ser muy importante para mí el poder también establecer esa conversación y ese feedback. Ahora, ya, digamos, aquí compartido la presentación, vamos a hacer un recorrido precisamente que les permita a ustedes ver con un ejemplo real cómo podemos ejecutar el proceso de selección de personal usando ChatGPT, que evidentemente es una herramienta que de seguro los que estamos acá hemos escuchado, pero que hoy la gran ventaja que van a tener es que a través de un ejemplo van a poder comenzar a usarla si todavía no lo han hecho. Y si ya lo han hecho, pues poder también conocer ciertos tips, trucos para poder sacarle un mayor provecho como tal. Como les decía, indudablemente la inteligencia artificial está transformando sectores, ha venido transformando industrias, pero también ahorita lo más importante es que ya está impactando en la vida de nosotros como profesionales. Quizás se ha generado un miedo, por así decirlo, de que si nos va a reemplazar o no. De hecho, es una discusión que también dentro del área de talento humano se ha gestionado, pero yo creo que lo más importante hoy en día de hablar del futuro es hablar del presente. Y esta conferencia se va a enfocar en eso, en hablar en cómo ya hoy podemos utilizarla y evidentemente el componente más importante aquí se van a ir dando cuenta y les anticipo que es esa creatividad, esas habilidades humanas que tienen ustedes y que de hecho les dan una ventaja frente a cualquier o a muchos profesionales, ya que de una u otra forma los líderes de talento humano eh, es esa comunidad de líderes que precisamente están empoderados con habilidades blandas, habilidades humanas, que hacen digamos, por ejemplo, la creatividad, el pensamiento crítico,
todo ese tipo de habilidades que hacen que se le dé mayor provecho a estas plataformas, y ya nos vamos a dar cuenta con este taller y con este ejemplo. Y bueno, ahí vamos ya viendo que se están conectados desde España, desde Argentina, desde Chile. Un saludo a todos desde México. Buenísimo. Entonces, digamos, lo otro importante es poder entender de que estas herramientas como ChatGPT son procesamiento del lenguaje natural. Es decir, a veces hacen que el tema sea más sencillo, pero también a veces más complejo. ¿Por qué? Porque el procesamiento natural es esa nueva ola de interfaces que vamos a encontrar con nuestras plataformas, con el uso del software, y que básicamente estamos hablando de un chat. Es un chat. Entonces, claro, es fácil porque solamente voy a tener una caja de texto en donde voy a tener que escribir una instrucción, y eso lo hace fácil. Pero también de una u otra forma difícil porque, claro, que pregunto. Me he encontrado muchos profesionales que al toparse con ChatGPT, cuando se encuentran con la caja de texto, no saben qué pregunta hacer. Entonces yo hoy les dejo una frase que me encanta del famoso escritor y filósofo Voltaire, que nos afirma de que no juzgues a un hombre por sus respuestas, júgalo por sus preguntas. O sea, hoy en día va a ser mucho más importante saber hacer las preguntas correctas, porque las herramientas de lenguaje, de procesamiento natural, de inteligencia artificial, lo que están haciendo es ayudándonos a responder esas preguntas. Y claro, en la medida en que seamos más críticos, más creativos, vamos a poder hacer mejores preguntas, mejores instrucciones y sacarle un mayor provecho. Entonces, esa es la gran invitación con este taller y el objetivo que tenemos como, digamos, a lo largo de esto. Ahora vamos sí ya a la práctica. Vamos a hacer un recorrido de todo un proceso de selección de personal, que de seguro ustedes en este tema indudablemente saben más que yo, como ejecutores de este proceso, pero finalmente nosotros hemos venido trabajando, digamos, de la mano de talento humano, y también hemos venido conociendo este proceso y hemos venido transformándolo. Es decir, cómo podemos hacerlo de forma distinta. Y cuando hablo de transformación, hablo de quizás dejar de hacer cosas que antes hacíamos, que ahora no vamos a tener que hacer porque la herramienta nos ayuda, o tener tiempo, porque la herramienta lo que nos va a permitir es hacerlo más rápido, y vamos a tener mayor productividad y vamos a tener tiempo para hacer cosas que antes no hacíamos porque necesitábamos contratar a la persona ya, o el ciclo, digamos, de contratación se extendía. Entonces, el ejemplo lo vamos a hacer con los pasos que ustedes ven, o las fases que ustedes ven en pantalla. La primera fase, indudablemente, es identificar y definir cuál es nuestro perfil a contratar. La segunda fase es comenzar a buscar los candidatos. La tercera, hacer un proceso de preselección para poder comenzar a probar ciertas habilidades en esos candidatos. Luego, ya cuando ya he preseleccionado y he hecho esas pruebas, he escogido unos candidatos para hacer unas entrevistas. Luego, también podemos comenzar a valorar las opciones que tenemos y tomar una decisión entre los entrevistados. Finalmente, contratar, y no podemos dejar por fuera un proceso importante que es el onboarding, porque podemos contratar a una persona excelente, pero si no hay un buen onboarding en la organización, vamos a perder esa oportunidad de sacarle, digamos, de que la persona dé todo su potencial desde el inicio y desde en poco tiempo sea productivo para la organización, que eso finalmente es lo que nos interesa, ¿no? Y en el mundo en el que vamos, con la velocidad en la que vamos, precisamente eso va a ser muy importante, cumplir todo el ciclo y agregarle calidad al ciclo. Entonces, vamos a estar trabajando, como ya lo hemos mencionado, con Chat GPT o Chat GPT. La URL está ya en pantalla. De igual forma, también se las voy a compartir por acá por el chat para que la tengan. Algunas cositas iré compartiendo en el chat para que ustedes tengan a la mano. De igual forma, va a quedar grabado, y les voy a compartir también un material, un link donde van a encontrar un resumen de todas digamos, las pruebas que vamos a hacer con ChatGPT, para que ustedes lo tengan a la mano y cuando vayan a hacer su proceso de selección tengan como una guía o un ejemplo a la mano y poder replicarlo. Y bueno, ya teniendo claro cuál es el link, pues también va a ser muy importante entender que evidentemente es una plataforma que hay que registrarse, que uno se puede loguear con su correo de Gmail o de Microsoft, y básicamente luego de iniciar sesión y de loguearse vamos a encontrar un ambiente ya de la plataforma.
Es una plataforma gratuita, tiene una versión gratuita, pero también tiene una versión paga. Evidentemente, las cosas que voy a hacer acá, voy a hacerlas con la versión gratuita, es decir, o voy a hacer cosas que se pueden hacer con la versión gratuita, pero también quiero mostrarles un poquito la versión paga, sin ser promotor y ser vendedor de ChatGPT. Realmente yo lo recomiendo y recomiendo también su versión paga porque indudablemente tiene un mayor procesamiento de los datos, lo que nos va a permitir tener respuestas con un mayor nivel de inteligencia, por llamarlo así, y un mayor nivel de confianza, de validación de más fuentes y de mayor procesamiento. Entonces, vamos a un poquito a estar haciendo ejercicios. No solamente voy a presentar lo que están viendo ahorita, que es una presentación de PowerPoint, sino que voy a hacer el ejercicio directamente en ChatGPT e ir intercalando para que nos rinda el tiempo, para optimizar el tiempo. Entonces, aquí vemos digamos, el ambiente completo. En el ambiente completo, nosotros vamos a tener, como les decía, una caja de texto abajo donde vamos a hacer las preguntas y arriba vamos a ver las respuestas. A la izquierda vamos a ver el historial de conversaciones. Entonces, interesante porque todas esas conversaciones o interacciones con plataformas quedan guardadas y además de eso, tú en cualquier momento puedes borrarlas por temas de confidencialidad de datos si quieres borrarlas, pero si no, las puedes dejar ahí. Y además de eso, acá abajo, digamos, está ya la opción hay otras opciones, ¿no? De cambiarle el color de fondo, de abrir un chat para compartir con una comunidad y hacer preguntas, para borrar las conversaciones, como les mencionaba, o también para subir a la versión paga si se necesita. Indudablemente, mi recomendación es antes de ir a una versión paga, sáquenle provecho a la versión gratuita, porque es todo lo que vamos a presentar hoy se puede hacer en la versión gratuita. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta, digamos, ya conociendo y acostumbrándonos a cómo es la interfaz de ChatGPT, importante ver que abajo vamos a encontrar una sección para escribir nuestro prompt. ¿Qué es el prompt? Es una instrucción, es una pregunta, pero más que una pregunta, toda una instrucción en donde vamos a colocar la mayor información posible para que la inteligencia artificial entienda la pregunta que le estamos haciendo y la solicitud que estamos realizando. Yo hago un ejemplo muy parecido. Interactuar con inteligencia artificial es muy parecido a delegar. Delegar no es fácil, no todos los profesionales saben delegar. De hecho, a todos en algún momento cuando aprendimos a delegar, quizás nos costó poder entregar, confiar en otra persona, entregarle una tarea y luego, evidentemente, confiar en que lo va a hacer. Y para eso sabemos que es importante darle la información completa a la hora de delegar. Si no damos la información completa, no va a saber y hacer su trabajo. Entonces, lo mismo, acá estamos delegando una tarea, tenemos que darle información completa y además de eso, como en toda tarea que delegamos, va a ser muy importante tener controles para poder validar que lo que nos estén entregando esté bien. Así como cuando delegamos hacerle a alguien, a una persona, mandar a hacer no sé, un informe, nosotros luego lo revisamos para ver si está bien. Y claro, en la medida que ya vamos haciéndolo constantemente, ya confiamos en que lo está haciendo, en que ya lo va a hacer bien y llega un punto en que quizás no lo revisamos. También pasa con la inteligencia artificial. Las primeras veces que hagamos cosas con ChatGPT, revisemos bien los resultados, pero luego cuando ya sea el día a día, ¿no? Una interacción de algo que delegamos, pues ya sabemos que la respuesta ya sabemos que por lo general es confiable, quizás no vamos a tener que revisar mucho, ¿no? Y aquí el ejemplo, ¿no? Cuando yo hago una pregunta, ChatGPT me responde. Por ejemplo, aquí le pregunté, ¿me puedes ayudar en el área de talento humano? Y él me hizo una respuesta muy sencilla. Pero entonces vamos a ir, digamos, ya a hacer el ejercicio. Vamos a comenzar a hacer el ejercicio y voy a intercalar con la pantalla. Entonces, aquí ya yo estoy en el escenario. Yo aquí lo puedo hasta saludar. Mira, yo le doy hola y bueno, él aquí va a responderme. Hola, ¿en qué te puedo ayudar? Hay muchas personas que les gusta saludarlo antes o desearle buen día y dicen que responde mejor, pero finalmente yo no lo hago. Yo aquí lo estoy haciendo nada más como para mostrarles. Entonces, acá abajo vamos a tener la caja de texto, arriba vamos a ver las respuestas. Bueno, algo muy importante, un paréntesis. Cuando tengan una pregunta, me la pueden ir dejando en el chat, la pueden ir escribiendo en el chat para más adelante contestar la pregunta. Entonces,
Por ejemplo, vamos a iniciar con algo súper importante. Podemos también preguntarle a la misma inteligencia artificial que nos dé recomendaciones de cómo interactuar con ella, sobre todo en este proceso muy puntual. Entonces le vamos a contar lo que vamos a hacer. Vamos a contratar. Entonces todo el ejercicio que vamos a hacer, vamos a imaginarnos que en mi empresa, en Mangus, que es una empresa de e-learning, de educación virtual, tenemos una plataforma de educación virtual. Imaginemos que voy a contratar un vendedor senior, un vendedor experimentado para mi línea de negocio B2B, para que venda mi producto. Entonces, algo muy importante antes de iniciar a interactuar en ChatGPT, bueno, aquí yo oculté, ¿cierto? Se puede ocultar la ventana que le mostré. Estas son las conversaciones que he tenido. Yo uso ChatGPT todos los días para muchas cosas. Y acá, a la izquierda, yo tengo digamos, mi usuario, y yo puedo aquí, hay una opción que se llama instrucciones personalizadas. Esto muchas personas no lo ven, pero es muy importante. No lo usan, pero es muy importante configurarlo antes de usar ChatGPT. Porque cuando yo abro opciones personalizadas, yo le doy un contexto de quién está interactuando con la herramienta. ¿Para qué? Para que él me dé respuesta teniendo en cuenta ese contexto. Entonces yo aquí le coloqué, soy Harold Combita, CEO o gerente de Mangus, y le cuento qué hace mi empresa. Entonces aquí, mira que acá me recomienda qué cosas puedo contarle, dónde te encuentras, a qué te dedicas, cuáles son tus pasatiempos, qué temas te gustan, tus objetivos. O sea, entre más información yo le dé, las preguntas van a ser. Entonces yo aquí le conté básicamente lo que es Mangus y a qué se dedica. Y de hecho aquí hasta puedo colocarle si quiere que las respuestas sean formales, informales, largas, cortas. Toda esa información se la puedo dar y guardar. Entonces aquí listo, una vez ya hemos configurado eso, ya yo no voy a tener que estar dando el contexto en cada pregunta, sino que cada pregunta que yo haga o yo realice, ya ChatGPT conoce mi contexto. Entonces, una vez ya configurado el contexto, ya yo puedo comenzar a interactuar. Entonces, yo le coloco, vamos a contratar un vendedor senior para la línea de negocio B2B. ¿Qué recomendaciones me das para poder iniciar el proceso de contratación de este rol? ¿Por qué me gusta que iniciemos con esta instrucción? Porque indudablemente en las organizaciones tenemos ya un proceso estándar. De hecho, yo se lo puedo dar. Yo le puedo decir aquí, teniendo en cuenta, por ejemplo, yo podría agregar aquí antes, teniendo en cuenta que mi proceso de contratación tiene estos pasos. Entonces, luego ya yo le doy qué recomendaciones me das para poder iniciar el proceso de contratación con este rol. Lo interesante aquí es que una de las cosas que nos va a ayudar a la inteligencia artificial es a personalizar procesos. Quizás antes poder personalizar y tener en cuenta cosas particulares era muy difícil, pero aquí nos va a permitir personalizar. ¿Por qué? Porque indudablemente cada rol es distinto, a pesar de que tengamos un proceso estándar en la organización. Créanlo que no es lo mismo contratar a un programador que a un vendedor, por ejemplo. Son dos perfiles totalmente distintos, son dos tipos de personas distintas. Entonces lo bueno es, ¿por qué no le preguntamos primero qué cosas particulares debo tener en cuenta a la hora de contratar un vendedor? Por ejemplo, va a ser muy importante tener en cuenta dónde publicar. No es lo mismo donde las ofertas de empleo se publican para contratar un vendedor que para contratar un programador, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas van a ser muy importantes al inicio del proceso. Entonces, claro, aquí ya él me da unas fases, de hecho, no muy lejanas a las que ya se tienen al proceso que les conté al inicio, ¿no? Entonces, claro, me dice, define el rol, ten en cuenta eso. Va a ser muy importante búsqueda de candidatos, sobre todo hacerlo en LinkedIn y con redes profesionales, porque este es un perfil senior, ¿cierto? También puedes, no tenga en cuenta agencias de reclutamiento, ten en cuenta una convocatoria interna también. Me nos recomienda hacer pruebas, entrevistas en profundidad, sobre todo cuando estamos hablando de hacer role plays, por ejemplo. Además, una evaluación, una negociación también, este tipo de roles, quizás hay una negociación importante, escuchar a la persona que está buscando y, por supuesto, el onboarding o mentoría. Mira que muy parecido a la que estamos trabajando. De hecho, hasta me respondió teniendo en cuenta mi contexto. Miren el ejemplo. Ya él sabe que yo trabajo en Mangus y cuáles son digamos, las tecnologías o diferenciales que tiene la plataforma. Entonces, luego de hacer esto y de contestarme, digamos, esta pregunta, entonces ya ahora sí, yo le pido, es hora de comenzar
digamos, el proceso. Entonces, yo le pido, redacta la descripción del puesto de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, ya no le vuelvo a decir cuál puesto de trabajo. Básicamente, ya él sabe qué puesto de trabajo vamos a contratar. Entonces, yo mantengo una conversación con la inteligencia artificial siempre y cuando no me salga de este chat, porque si yo me voy a otro chat, él ya va a olvidar la conversación. Entonces, de hecho, pasa algo que a veces el chat, a veces ChatGPT, como una herramienta emergente, se daña y a veces no sigue respondiendo y me toca abrir otro chat. Entonces, a veces pasa eso y nos toca otra vez volver a poner en contexto, pero esperemos que aquí no nos pase esto. Finalmente, eso me pasa muy, muy raramente, ¿no? Pero aquí, entonces, ya yo continúo la conversación. Redacta la descripción del puesto de trabajo. Entonces, ya mira, él me comienza a redactar descripción del puesto de trabajo, vendedor. Entonces, me coloca, me hace una introducción, me coloca las responsabilidades. Evidentemente, también me va a colocar cuáles son los requisitos, las habilidades deseables. Es decir, aquí va a compartir toda la información que está asociada, digamos, al puesto de trabajo. Si se dan cuenta, él va escribiendo, no es algo que salga enseguida porque a medida que él va pensando y va analizando la información, él va redactando y nos va mostrando. Yo estoy utilizando actualmente la versión, acá arriba, uno puede escoger al inicio la versión de ChatGPT 3.5 o la versión 4.0. Yo estoy utilizando la 4.0, que es más lenta, pero más inteligente, como les mencionaba. Entonces aquí ya colocó toda la descripción del puesto de trabajo, ¿cierto? Entonces yo luego puedo, por ejemplo, decirle, bueno, redacta las funciones del cargo. Entonces luego también ya él tiene en cuenta el contexto anterior y aquí comienza a desglosar las funciones del cargo. Claro, va a ser muy probable de que ya nosotros tengamos definidas las funciones de ese cargo porque el área respectiva ya lo tiene documentada, pero no olvidemos que en estos momentos en el que nos encontramos, el mundo está cambiando y quizás esas descripciones de cargos que hicimos el año pasado ya hoy no nos sirven. Entonces, pero bueno, hay una buena noticia, que el mundo ahorita tiene democratizada la inteligencia artificial y esa misma inteligencia artificial que está haciendo que los cargos ya hoy en día se estén transformando, pues también nos puede ayudar a reformular ese cargo. Entonces va a ser muy importante poder preguntarle también y tener en cuenta, porque hoy no estamos contratando para hoy nada más, estamos contratando a un profesional para el mañana y para que dure con nosotros un buen tiempo y para que impacte a la organización de manera positiva. Entonces sí va a ser muy importante, de todas maneras, así esté definido ya el cargo, poder preguntarle y conocer. Ahora, un reto que se encuentra mucho el director o el líder de reclutamiento en talento humano es que hoy en día encontramos una infinidad de cargos. Cada día se están creando nuevos roles en la organización debido a las nuevas tecnologías, ¿no? Que el Product Owner, que el especialista en Scrum Master o en metodologías ágiles, que el especialista en Design Thinking, en fin, nuevos cargos que van saliendo que son necesarios ya en todas las organizaciones. Entonces, ChatGPT nos va a ayudar a entender mejor, porque es que si ustedes no entienden qué es lo que están contratando, difícilmente vamos a encontrar la persona adecuada. Y aquí vamos a poder entender muchísimo más el cargo como tal. Ahora luego, cuando ya, digamos, yo hasta le puedo pedir otra información importante, esto tenemos que tenerlo muy claro. Dame un listado de habilidades que debe tener el perfil, formación mínima, eso es importante, ya ustedes lo saben, y formación recomendada. Interesante el poder tener estas dos opciones porque también vamos a tener un margen para poder contratar, es decir, tener lo mínimo. Definitivamente de aquí abajo esto no es negociable, pero de aquí arriba, pues digamos aquí recomendado, ¿no? Digamos, bueno, y aquí o lo ideal es que tenga estas habilidades. Entonces mira que ya me está respondiendo, como insisto, ¿no? Teniendo en cuenta que estoy contratando para Mangus, teniendo en cuenta que digamos, toda la información que no solamente le he dado yo, sino que él también él ha dado respuesta. Él tiene en cuenta las funciones, va a tener en cuenta la descripción del cargo, va a tener en cuenta toda la conversación que tengo acá arriba y finalmente él acá me va a comenzar a dar, por ejemplo, me dice habilidades técnicas, manejo de CRM, por supuesto, un CRM es la herramienta del vendedor. De hecho, ahí mismo te explica, ¿no? Porque muchas veces cuando nos pasan la descripción del cargo y no la entendemos, no sabemos
que es un CRM, y contratamos pidiendo que sepa CRM, pero no sabemos qué es un CRM. Aquí lo chévere es que voy a entender muy bien qué es lo que estoy contratando y qué habilidades técnicas, qué habilidades blandas, qué formación mínima debe tener y qué formación recomendada como tal. Entonces luego, cuando ya tengo todo esto, de hecho, otro tema importante es, yo necesito saber, evidentemente, y a veces se publica, a veces no se publica el salario, pero sí tengo que entender cómo está mi organización. Entonces vamos a colocar aquí, teniendo en cuenta estudios de salarios y que el empleado trabajará remoto desde cualquier país de Latinoamérica. ¿Qué salario recomiendas? Bueno, aquí, ¿qué salario recomiendas? Entonces, va a ser muy importante esta pregunta porque también vamos a poder entender un poquito nuestra organización, qué tanto está, compararlo un poquito con estudios de salarios, con recomendaciones generales, ¿no? Y además, eso definitivamente vamos a saber qué tanto este componente puede dificultar o puede facilitar la contratación de una persona con los requisitos que estamos pidiendo. Claro, hasta nos va a explicar esos estudios de salario que tienen en cuenta a la hora de contratar. Entonces, mira que aquí nos está diciendo, bueno, estos estudios han tenido en cuenta variables que tú también tienes que tener en cuenta en el proceso de contratación. Y esto es muy de este cargo, ¿no? Porque puede que en otro cargo hayan otros factores muy importantes, diferentes. Por ejemplo, en este caso, como estamos hablando de que no es lo mismo también el factor si es remoto, por eso es importante, aquí yo leí la información de que trabajará remoto. Porque mira que aquí me está diciendo, bueno, la ubicación, dependiendo del país, puede cambiar el costo de vida. Dependiendo de la competencia, digamos, también de mi sector. Porque no es lo mismo un vendedor de seguro, un vendedor de tecnología. Entonces, hay diferentes tipos de vendedores. Pero mira que me va a recomendar finalmente el dato que yo necesito, ¿no? Un rango salarial para yo también saber cómo está mi oferta versus otros. Definitivamente hoy reclutar también, y sobre todo hay roles que se ha vuelto, digamos, un proceso en donde hay que estructurar hay que ser atractivo, hay que saber vender nuestra marca empleadora, hay que saber vender nuestra oferta. Y esto todo hay que tenerlo en cuenta, sobre todo el tema del salario, indudablemente. Y no solamente el salario, también hay temas de salario emocional que podemos compartir. Entonces, listo, ya hemos definido el perfil. Vamos a la siguiente fase, que es comenzar a buscar dónde está. Eso es una de las preguntas importantes, porque claro, de pronto ya ustedes tienen por default linking, empleos, o por ejemplo ya tienen una página X, una página Y para contratar, pero no confiemos que en esas páginas se encuentran todos los candidatos. Entonces vamos a preguntarle a ChatGPT dónde puedo encontrar este tipo de candidatos. ¿En qué canales será mejor publicar mi oferta de empleo? Entonces aquí me va a contestar eso, ¿no? Ahora ya se van dando cuenta un poco que el uso de ChatGPT no es tanto, porque aquí yo no les estoy enseñando cómo usar ChatGPT, porque escribir en una caja de texto cualquiera lo puede hacer. Aquí les estoy mostrando ese pensamiento crítico. Es decir, por ejemplo, yo no me estoy quedando con las actuales plataformas en las que oferto. Estoy cuestionándome cuáles son las plataformas en las cuales normalmente la empresa oferta, y ese cuestionamiento me puede dar oportunidad a mejores formas de contratar. Entonces, el pensamiento crítico, o sea, yo aquí les estoy dando un ejemplo más que de ChatGPT, de una habilidad blanda como es el pensamiento crítico. Insisto, va a ser muy importante esas habilidades blandas para ustedes, el poder sacarle mayor provecho a la plataforma. Entonces, el poder cuestionarnos mucho va a permitirnos aprovechar más y tener nuevas herramientas, nuevas metodologías, nueva información o conocimiento para un proceso mejor. Por ejemplo, aquí el vendedor, para contratar a este vendedor, me dicen linking, evidentemente, websites especializados de empleo para este tipo de cargos, me da algunos. Glassdoor, Inden, de pronto, mira, yo ni los conocía, interesante. Grupos, foros en industria,
Entonces, interesante porque hay hasta grupos de WhatsApp, hay foros especializados de ventas. También va a ser muy importante en eventos. Hay eventos de empleabilidad, redes de contacto, universidades, por ejemplo, ahorita ahí arriba nos recomendaba una formación como un MBA. Entonces, si yo hablo con un decano o un director de un MBA que me dé y me recomiende, entonces ahí veo ya varias opciones, canales, redes sociales, también Twitter. Nos recomienda sobre todo Twitter o X, o como se llama ahora, y la página web de la empresa. Entonces, miren que aquí ya cómo le va imprimiendo creatividad al proceso y puede que, digamos, hacer este proceso manual de cuestionar y de definir personalizado el proceso nos costaría, pero mira que lo estamos haciendo en un par de minutos. Otro tema importante es a la hora de ir a buscar, vamos a tener que plasmar la oferta laboral pensando en los zapatos, poniéndonos en los zapatos de la persona que va a ver la oferta laboral. Entonces, para eso va a ser muy importante hacerle esta pregunta. ¿Qué les interesa qué les interesa a este tipo de perfil? O le puedo hacer otra pregunta para que entienda mejor ChatGPT. ¿Cómo puedo ser una empresa atractiva para ellos y ser el lugar perfecto para trabajar? Ya hoy en día no estamos hablando de reclutar personal, estamos hablando de reclutar el mejor personal para nuestra compañía. Evidentemente estamos en un mundo cada vez más competitivo y donde marcan la diferencia el talento humano que se encuentra en nuestra organización. Entonces, por eso va a ser muy importante ser atractivos, va a ser muy importante construir una marca empleado, pero ya no se trata de una marca empleador genérica. Podemos tener una marca empleador temporal para cierto cargo que estemos buscando, porque, y sobre todo cuando estamos reclutando C-levels, aún más vamos a tener que personalizar el proceso de contratación para encontrar a alguien que realmente marque la diferencia en la organización. Entonces aquí nos está colocando elementos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el vendedor senior va a buscar oportunidades de crecimiento, progresión de carrera, va a buscar un salario con bonos y comisiones, indudablemente, con beneficios adicionales como seguros médicos, desempeño, quiere una cultura empresarial que equilibre el trabajo y vida, que, por ejemplo, y esto pasa mucho, muchas empresas, digamos, el vendedor cuando entra se desanima porque no encuentra tecnología, no hay una plataforma para gestionar los clientes como un CRM, no está innovando, entonces eso los desmotiva. Y así vamos a ver varios elementos interesantes. Entonces, la siguiente pregunta que vamos a hacer es, de hecho, como estamos construyendo una marca empleadora para o estamos construyendo una estrategia de posicionamiento de mi oferta, de hecho, el reclutador se vuelve un marketero o un analista de marketing también tiene que hacer marketing porque tiene que promocionar su oferta. Entonces, vamos a pedirle a ChatGPT, redacta un eslogan o frase inicial para resaltar mi marca empleadora y ser una oferta muy atractiva. Aquí, evidentemente, va a tener en cuenta todo lo que el contexto de la conversación y nos va a reforzar qué es lo que está haciendo. Vamos a contratar a un vendedor senior B2B y vamos a resaltar las fortalezas y la cultura innovadora de Mangus, ¿no? Como tal. Y aquí entonces mira cuál es el eslogan. Únete a Mangus. 2 puntos, donde la innovación impulsa tu crecimiento profesional y transforma la educación. Entonces miren lo interesante, cuánto nos hubiese tomado pensar en una frase súper chévere, ganadora, que sea el título de nuestra oferta laboral. Y aquí no las hizo perfecta, porque en Mangus trabajamos para la transformación de la educación. Y eso es como un propósito que nuestro equipo de trabajo se empodera de él y es nuestra cultura. Pero además de eso, la innovación es un punto importante y el crecimiento profesional lo vimos ahorita en los intereses de la persona que estamos contratando. Entonces, en una sola frase, estamos transmitiendo nuestra cultura. Queremos gente que conecte con nuestra cultura, queremos gente que conecte con la innovación, con la transformación, pero también que sea buenísima y que el crecimiento profesional es importante para ellos, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Ahora podemos comenzar a ejecutar esa búsqueda. Entonces, ya una de las cosas que nos recomendó ChatGPT fue comunicar una convocatoria interna. Entonces, ChatGPT nos puede ayudar a redactar un correo. Claro, Harold, tú me vas a decir, Harold,
hacer todo este proceso en diferentes canales va a ser difícil, va a requerir más tiempo. No, para eso tenemos a ChatGPT, porque ya redactar un correo que nos tomaba 15 minutos nos va a tomar segundos. Yo le pido redacta un correo para comunicar la convocatoria de forma interna en Mangus. Entonces, ya yo le estoy dando, ya conoce, ChatGPT conoce el contexto de la empresa, yo le doy Enter y evidentemente aquí me va construyendo el correo. Esta es la especialidad de ChatGPT, redactar. Entonces, aquí vemos oportunidad de crecimiento en Mango. Buscamos un vendedor senior B2B, nos da el asunto, nos da todo y nos redacta un correo teniendo en cuenta nuestra cultura, porque ya con la conversación ya ChatGPT se ha dado cuenta de cuál es esa cultura, cuáles esas motivaciones que tiene la persona para que el cargo sea atractivo. Y nos redacta algo bien interesante, porque esto es emocionante, qué estamos buscando. Y con toda la información que ya le hemos pasado, de hecho, hasta le pedimos a la persona que si conoces un candidato, puedas recomendarlo. También hace parte, digamos, de la estrategia de este tipo de roles, porque hay roles que evidentemente referenciados también. Claro, eso no quiere decir que va a pasar directo, ¿no? Para tenerlo en cuenta dentro del proceso. Y cómo aplicar. Entonces ya aquí nos redactó la convocatoria por correo. Ahora vamos a hacer una de las plataformas que nos sugirió fue LinkedIn. Entonces vamos a pedirle redacta la convocatoria para LinkedIn de tal forma que tenga toda la información necesaria que se ha definido y sea atractiva para el perfil. Yo resalto esto porque evidentemente esto es uno de los objetivos. Entonces, si antes teníamos una plantilla para publicar, digamos, cargos en LinkedIn, ya no va a ser necesario con ChatGPT. Vamos a construir mensajes personalizados teniendo en cuenta las emociones, los intereses, el perfil, los gustos, las necesidades de ese cargo, teniendo en cuenta todo el contexto tanto de la persona, para ponernos en los zapatos de la persona, y el contexto de la empresa. Entonces, mira que comenzó con el mensaje, eslogan que creamos ahorita. Entonces, mira que dice, únete a Mangus, donde la innovación impulsa tu crecimiento profesional y transforma la educación. ¿Estás listo? Entonces, mira, una pregunta para conectar más. ¿Estás listo para llevar tu carrera en ventas al siguiente nivel? De hecho, esas mismas preguntas nos permiten ya filtrar candidatos, porque ya los candidatos que no sintonicen con las ventas B2B, no va a ser atractivo este mensaje. Pero los que sí, pues evidentemente sí. Los que no les interesa la innovación, no. Y así vemos cómo los que han trabajado en la industria de la educación les va a llamar la atención también. Y aquí vemos responsabilidades, requisitos. Mira que hasta lo interesante de esto es que hasta me colocó iconitos. O sea, todo esto yo lo copio, yo le doy aquí copiar, ¿cierto? Le doy clic aquí y me lo llevo a LinkedIn. Y básicamente se me copia con los iconitos, o sea, me lo puso hasta bonito, ¿no? Porque trabajar en Mango, cómo aplicar, fecha límite, en fin, me colocó toda la información y la verdad que me gusta, la verdad me parece muy interesante. Ahora, otro canal que nos dijo fue redacta, o sea, que lo podemos hacer en Twitter e Instagram. Entonces vamos a colocarle redacta un post para Instagram y otro para Twitter. Entonces vamos a hacerlo aquí. Aquí lo va a redactar. Entonces miren que aquí coloca y redacta Instagram. Eres un experto en ventas. Y además de eso, lo hace teniendo en cuenta pues también las redes sociales. En Instagram uno puede colocar más texto que en Twitter. Entonces en Instagram yo puedo colocar en el post que va abajo en la imagen toda esta descripción y no vamos a tener ningún problema. De hecho lo hace con bullets para que sea más puntual, más exacto. Entonces, lo que le decía, un reclutador se convierte en un marketero o un marketing, o sea, tiene que saber de marketing hoy en día. Yo creo que todos, ¿no? Todos tenemos que construir nuestra marca personal como profesionales y tenemos que también saber de un poquito de marketing. Y ChatGPT nos ayuda muchísimo en esta parte. Pero aquí estamos reclutando y nos va a llegar hojas de vida interesantes. La gente va a compartir este post y se va a mover en redes, sobre todo en las redes que, por ejemplo, Twitter, que es una red, mira que más corto el mensaje, por ejemplo. Listo, entonces
Ahora otro tema importante es redacta un correo para universidades y sus departamentos de prácticas en posgrados. Que eso fue una de las recomendaciones que nos dio ChatGPT. Ir a buscarlo, por ejemplo, en programas de MBA, que un vendedor senior tiene sentido. Entonces aquí me redactó ya un correo automáticamente con todo lo que, pues, digamos, y pensando en que el correo ya no va dirigido al candidato, sino va dirigido a la universidad, que evidentemente es otro correo completamente distinto, ¿no? Entonces hace, bueno, el saludo respectivo, coloca, de hecho, deja los espacios, nos crea una plantilla por si queremos enviárselo a varias universidades, solamente será copiar y pegar. Claro, hacer todo esto hasta ahora, ¿cuánto nos hubiese tomado? Normalmente no lo hacemos así porque nos hubiese tomado mucho tiempo, pero aquí ya no se trata del tiempo, se trata de contratar, ser más productivos con ChatGPT y contratar a alguien mejor del que podríamos contratar con un proceso estándar y no un proceso personalizado. De hecho, la tendencia es que precisamente ese tiempo, aquí no se trata de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, se trata de que vamos a ser más productivos y hacer mejor las cosas y comenzar a hacerlas de forma diferente a como lo veníamos haciendo. Y ese es el objetivo, evidentemente, de este taller, ¿no? Entonces aquí ya, listo, aquí ya, ¿cómo es que se llama? Ya me... Ahora, cuando ya hice la convocatoria, ya he recibido hojas de vida, ¿cierto? A través de LinkedIn, a través de correo, pues eso sí, lo hago a través de mis medios tradicionales. Ya yo le puedo preguntar lo siguiente, necesito realizar viene la fase de preselección de las hojas de vida que he recibido. Entonces, aquí le pido, dame un listado de recomendaciones para preseleccionar hojas de vida para este perfil. A pesar de que usted ya tenga unas políticas de cómo preseleccionar, sería interesante ver y cuestionar cómo se hace para este perfil y generar un proceso creativo de hacerlo diferente para este perfil. Porque, insisto, preseleccionar hojas de vida para un vendedor va a ser distinto. Mira entonces lo que nos dice. Por ejemplo, para el vendedor senior, años de experiencia, sobre todo en B2B, industria relevante que esté asociada también a la mía, roles anteriores, habilidades. Entonces, por ejemplo, el manejo de CRM. Entonces aquí nos dice puntualmente cómo podemos preseleccionar el candidato puntualmente. Luego, ¿qué vamos a hacer con esto? De hecho, hasta podríamos construir una rúbrica con toda esta información. Mire que acá él está pensando, nos está diciendo niveles de estudio, logros. Ahora lo que vamos a hacer es construir una rúbrica para que, por ejemplo, si nosotros delegamos, por ejemplo, le colocamos a alguien a que haga unas llamadas y preseleccione o a una preselección de las hojas de vida teniendo en cuenta un puntaje, pues se puede hacer. Pero entonces vamos a pedirle a ChatGPT ahora que nos construya esa rúbrica para que la persona que evalúe las hojas de vida y las haga en Excel, lo haga fácilmente. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar, digamos aquí, vamos a colocar, diseña una rúbrica. Una rúbrica básicamente es una tabla que va a definir las reglas de cómo calificar una hoja de vida. Entonces, diseño una rúbrica teniendo en cuenta estas recomendaciones para preseleccionar hojas de vida y de esta forma dar un puntaje del 1 al 5 en cada criterio. Crea una tabla con la rúbrica. Entonces aquí vamos a colocar, ahí está. Entonces, por supuesto, aquí tienes una rúbrica diseñada para ayudarte a preseleccionar hojas de vida para el puesto vendedor senior. Entonces, mira lo interesante. De hecho, acá me hacen una pregunta y mientras que voy contestando para aprovechar el tiempo. Rogelio nos dice, tengo una duda, me he topado con gente que no sabe realizar una buena hoja de vida. Ahí, ¿cómo hacemos para que el chat no nos descarte buenos candidatos? Interesante, porque entonces precisamente lo que podríamos hacer independientemente de la hoja de vida es pedirle que nos dé esa información en un formato. Por ejemplo, LinkedIn tiene una herramienta que yo puedo hacer preguntas al candidato cuando él aplique. Y yo puedo poner 10 preguntas y tener la información clave independientemente de su hoja de vida. De hecho, en teoría,
en algún momento van a desaparecer las hojas de vida y los procesos van a ser diferentes, porque ya va a ser información que quizás hasta ya esté en nuestras redes sociales, que ya esté en plataformas y va a ser de pronto quizás más importante poder digamos, hacerle preguntas claves al candidato. Puede ser, por ejemplo, si utilizo LinkedIn, ahí yo puedo crear unas preguntas, pero si, por ejemplo, de hecho, las preguntas pueden estar asociadas a la rúbrica. Ya si yo abro LinkedIn y yo postulo un cargo y yo puedo, ya con esta rúbrica, ya yo sé qué preguntas hacer y montar en LinkedIn. Yo puedo crear preguntas que cuando la persona aplique, tiene que responder esas preguntas. De hecho, cuando yo creo esas preguntas, yo puedo dar opciones de respuesta también, puedo crear las opciones de respuesta. O le puedo pedir a mi área de tecnología que en la página web cree un formulario de aplicación con esas preguntas. Entonces ya, independientemente de si la persona sabe hacer o no sabe hacer hojas de vida, evidentemente vamos a tener las respuestas que nosotros necesitamos. Por ejemplo, años de experiencia. Entonces aquí la persona seleccionaría cuántos años de experiencia tiene al momento de aplicar. Industria. Y así, digamos, vamos teniendo una forma de cómo evaluarlo. Entonces eso quitaría un poquito ese cuello de botella o esa desventaja. Porque de hecho, miren lo que están haciendo muchos candidatos. Hay candidatos que no son buenos, pero saben hacer buenas hojas de vida. Entonces también pasa lo contrario a lo que tú mencionas. Y aquí es donde la inteligencia artificial nos puede ayudar y no dejarle a que la hoja de vida tenga todo, sino hacer las preguntas en la plataforma que usemos. Y si estamos recibiendo postulaciones por correo, pedirle a la persona que responda preguntas puntuales para que no quede falta información en la hoja de vida. Tú le puedes decir qué información necesitas y precisamente estamos usando ChatGPT para pedir qué información necesita. Ahora, ya teniendo la rúbrica, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo en donde yo le paso la hoja de vida y él me analice esa hoja de vida con la rúbrica. Entonces yo voy aquí a copiar y pegar. Bueno, yo tengo una hoja de vida cada ejemplo. Vamos, que encontré en internet, pública, o sea, no. Entonces yo le copio la hoja de vida y yo le digo, ya aquí la copié en otra pantalla que tengo, la tengo en mi papel. Entonces yo lo que voy a hacer es, realiza la evaluación de las siguientes hojas de vida, teniendo en cuenta la anterior rúbrica. Y coloco este prompt o esta instrucción y pego la hoja de vida. Aquí está la hoja de vida. Mira que la copié y la pegué. Es una hoja de vida donde me muestra la información personal de la persona, el nombre, el teléfono, el correo. De hecho, mira que aquí habla de que tiene 10 años de experiencia en B2B, la experiencia, donde ha trabajado antes. Copié y pegué. De hecho, en ChatGPT yo puedo subir archivos, pero en la versión paga. No lo hice así, lo hice copiar y pegar para que no estemos obligados a usar la versión paga, pero se puede subir archivos o colocar el link de la hoja de vida que está cargada en Drive. Es decir, si yo utilizo ChatGPT pago, puedo copiar, si tengo la hoja de vida en Google Drive o en OneDrive, copio el link y lo pego acá y él hace el análisis. Entonces vamos a aplicar y él me va a comenzar a analizar. Ahí está. Bueno, mientras que va analizando, vamos a ir respondiendo preguntas. Entonces, por ejemplo, Nadia dice, saludos desde Argentina, me parece muy interesante todas las preguntas claves que está realizando el ChatGPT. En mi caso, nunca usé ChatGPT para realizar un proceso de selección y sería de mucha ayuda tener estas preguntas de guía. No te preocupes, que yo sé que lo importante aquí va a ser que yo les comparta y ahorita les voy a compartir el link para que ustedes puedan replicar, porque yo sé que ahorita ustedes están observando, están viendo cómo se hace, pero definitivamente el comenzar a hacerlo es la clave, ¿no? Y comenzar a hacerlo con un cargo, o sea, si hoy o mañana tienen que hacerlo, háganlo, o sea, no le tengan miedo a esto, porque finalmente, como todo lo nuevo, siempre hay una resistencia, digamos, como un miedo, ¿no? Como tal. Entonces, mira que aquí ya me evaluó esta hoja de vida, me dio un puntaje por cada elemento. De hecho, le puedo pedir que me dé el puntaje total. No, aquí no me lo totalizó, pero le puedo preguntar ahora. Hay veces que ChatGPT de pronto, bueno, mira, hasta me analizó me justificó el puntaje, ¿no? Y chévere, interesante que lo haga desde esa perspectiva, ¿no? Ya. Entonces, esa es un ejemplo. Ahora, como ya nos estamos quedando cortos de tiempo,
yo voy a pasar para mostrarles las últimas preguntas del proceso, para que puedan verlo, porque bueno, ChatGPT de cierta forma demora un poco a veces en contestar. Yo tenía aquí ya la presentación, y acá, digamos, ya tengo ya tenía, digamos, algunas cosas para poder mostrárselas acá. Vamos a ver, aquí está la rúbrica, aquí está la análisis de la hoja de vida. Entonces, miren lo siguiente, que me da. Ah, bueno, mira que aquí me da el puntaje total. Entonces, para seguir el proceso, ya voy a ir un poquito más rápido para poder mostrar el proceso completo. Yo iba más lento la primera vez para que vieran cómo era la interacción. Si quería que vieran en vivo la interacción, tomaba más tiempo hacerlo así, pero bueno, ahorita ya la última parte, para terminar, voy a mostrarles un poquito las preguntas que continúe haciendo y las respuestas que me da ChatGPT, para que ustedes vean el ejemplo. De igual forma, ya les voy a compartir el link de toda la conversación completa. Entonces yo le pido ahí, dame un listado de 5 preguntas filtros para realizar llamadas telefónicas y me dé una rúbrica para evaluar estas preguntas. Claro, un filtro importante, quizás de información que no se tiene porque la persona no contestó, es una llamada, ¿cierto? Entonces aquí me creó 5 preguntas. 5 preguntitas, ChatGPT me recomendó las 5 preguntas y además de eso me construyó otra rúbrica para evaluar esas preguntas. Cosa que yo puedo luego también pasarle el link de Excel y que me califique cada una de las respuestas que tuve en la llamada telefónica como tal. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Claro, luego de que ya preseleccioné las hojas de vida con la rúbrica, con las 2 rúbricas que creamos, vamos a diseñar una prueba de selección. Entonces, mira, le pido, diseño una prueba de selección para el cargo de vendedor senior B2B. Entonces, mira que ahí lo que va a hacer es crearme toda una prueba de selección para ese cargo. Entonces, mira que me coloca, de hecho, esta prueba de selección yo se la puedo pasar al líder de ventas para que me dé un feedback. O sea, yo no me quedaría con ella ni utilizaría ella, pero sí mira que como le daría un valor agregado a este proceso de selección. Entonces, mira que hay una sección 1 de la prueba que son preguntas teóricas, ¿cierto? Hay una sección 2 que es un estudio de casos, ponerle un escenario y que la persona lo resuelva. Y luego una sección 3, una tarea práctica. Nos dice que la prueba dura alrededor de 140 para el 60, 100 minutos. O sea, digamos, estaríamos hablando de 1 hora y 40 más o menos aproximadamente que dura la prueba. Y nos da cuánto puntaje debe ser tenido en cuenta. Y nos da la rúbrica de cómo evaluar ya la prueba de selección. Recordemos que esta prueba de selección ya no será aplicada a los 100 candidatos que se postularon, sino a los 10 que preseleccioné, por poner un ejemplo. Pero esos 10 nuevamente les voy a evaluar con una prueba de conocimiento y aquí ya con unas cosas muy puntuales que se necesita para el vendedor senior. Aquí vemos. ¿Qué viene después? La entrevista. Entonces, lo mismo, ya ustedes ya se van imaginando cómo continúa el proceso, ¿no? Porque esa es la idea también. Le escribo a ChatGPT, voy a desarrollar un proceso de entrevista de trabajo en 2 fases. Una primera ronda con un objetivo de evaluar las habilidades blandas. Por ejemplo, la primera entrevista por lo general la hace talento humano. Entonces, con el objetivo de evaluar habilidades blandas y conexión de la cultura con Magnus. Y la segunda entrevista sí es más técnica. Damos un listado de preguntas para cada entrevista. Ya todos sabemos que es importantísimo preparar una entrevista y preparar las preguntas. Eso no se debe improvisar. Entonces vamos a desaprovechar la entrevista. Entonces acá ya nos da un listado de preguntas de la primera ronda de preguntas que son habilidades blandas o cómo conecta esa persona con la cultura. Por poner un ejemplo, una pregunta, ¿qué te motiva a trabajar en el sector de educación y tecnología? Una pregunta que especialmente para este cargo, ¿no? O cómo mantienes en equilibrio tu vida, el trabajo remoto. Entonces ahí vamos conociendo un poquito si la persona tiene experiencia trabajando remoto, qué tanto le gusta trabajar en educación. Entonces, muchas cosas que van a ser muy importantes y que es un primer filtro. Luego, la segunda ronda de preguntas de la entrevista son los aspectos técnicos. Por ejemplo, miren el detalle de pregunta que hizo. Puedes especular tu experiencia con el modelo Flywheel en el contexto de ventas B2B. O sea, ya comenzó a preguntar qué tan senior es la persona, qué tanto conocimiento tiene la persona en ventas B2B, con un modelo de ventas, por ejemplo, llamado Flywheel.
o el modelo Challenger. Usted comienza a calificar y a evaluar un poquito si la persona sabe del tema a nivel técnico como tal. Me arma las rúbricas para que el entrevistador llene y poder analizarlas después. Luego, cuando ya hemos hecho las entrevistas, evidentemente con esta rúbrica va a ser súper fácil escoger a la persona, o más fácil que de pronto hacerlo de una manera muy subjetiva. Esta va a ser una manera más objetiva, ¿no? Hacerlo. Y vamos a seleccionar a la persona. ¿Qué queda? Enviarle un correo informando la noticia de selección para que su experiencia sea enriquecedora desde el inicio. Entonces, aquí nos redacta el correo. Ya hemos visto el ejemplo en vivo de cómo redacta el correo ChatGPT. Luego, le pedimos que diseñe un proceso de onboarding del vendedor. Ojo, que un proceso de onboarding de un vendedor senior B2B es diferente a un proceso de onboarding de un líder de proyectos. Entonces nos da todo el paso a paso. De hecho, hasta nos dice cada día qué se va a hacer. Por ejemplo, nos dice que el día 1 podemos darle la bienvenida al equipo, una presentación institucional. El día 2, recorrido por la plataforma para que conozca la plataforma Mangus. El día explicarle el modelo Flywheel de Mangus. El día 4 y 5, una introducción a los productos. Y así, en la semana 2, el día 1 y 2, un recorrido por el CRM o la plataforma de ventas. Y así nos va dando cada día qué podemos hacer con esa persona como tal. De hecho, le podemos pedir a ChatGPT que hasta redacte una historia para el vendedor que pueda entender la importancia del proceso de Flywheel en Mango. O sea, si yo quiero hacer una inducción de temas muy puntuales, claro, evidentemente lo ideal es montar un curso, por ejemplo, inducción, pero si no tengo la posibilidad de la plataforma, puedo ayudarme con ChatGPT para enviarle información puntual. Por ejemplo, redacta una historia. Te mira que acá me redacta toda una historia para mostrarle la importancia de la metodología de ventas de Mangus llamada Flywheel para el contexto de Mangus. Y aquí me redactó la historia. Ya ustedes la podrán ver ahí, ahora que les mande el link con más calma, ¿no? Luego le digo, diseña, ya para finalizar, ya finalizando el proceso, diseña una rúbrica para evaluar el periodo de prueba del vendedor y que pueda ser evaluado por el jefe. Y también, yo creo que el tema de las rúbricas es interesante porque nos ayuda a construir una herramienta para que luego podamos evaluar cosas y poder tener un mejor proceso. Y por eso me gustan tanto las rúbricas. Entonces yo les voy a pasar acá, esto precisamente aquí yo tengo el link de la conversación, se la voy a pasar acá por el chat. Vamos a copiar aquí el enlace. Entonces yo creo que ya, bueno, ya vamos finalizando. Sería interesante poder aprovechar ya, digamos, ir aprovechando estos últimos minutos también para responder preguntas. Bueno, aquí ya les dejé el link en el chat. Está el link de la conversación. Acá les voy a mostrar en pantalla. Voy a intercalar acá con la pantalla. Ahora están viendo la pantalla. Cuando abran el link, lo que van a ver es esto. Van a ver toda la conversación. Mira que aquí está. Aquí yo bajo, y está toda la conversación para que ustedes tengan el ejemplo completo de cuáles fueron los prompts, cuáles fueron las instrucciones y puedan replicarlo en un proceso propio de talento humano, como tal, de reclutamiento de talento humano. Finalmente, ¿qué nos da ChatGPT? Mayor productividad. Nos ayuda a tener una creatividad en el proceso, hacerlo de mejor forma, y creatividad es desaprender, es aplicar pensamiento crítico al proceso actual que tengo y cómo puedo personalizarlo. Evidentemente va a ser muy importante, digamos, miren el aprendizaje que se da. Aplicando un nuevo proceso aprendimos a hacer reclutamiento de una manera distinta y ChatGPT nos enseñó. Entonces, de una u otra forma, este tema no solo nos permite también aprender, aplicar, aprender haciendo, porque ChatGPT nos propone cosas nuevas y además de eso nos facilita el análisis de los datos. Indudablemente son 4 elementos que nos hemos quedado hoy con este taller. Riesgos, indudablemente vamos a tener que validar, como cuando delegamos, va a ser muy importante validar la respuesta que nos dé ChatGPT, y para eso estamos nosotros, para ejercer los controles adecuados en este tipo de herramientas como tal. No nos olvidemos que hoy hablamos de reclutamiento, pero importante tener en cuenta que precisamente tenemos que, somos líderes de talento humano y entender que este tipo de herramientas nos están
planteando un nuevo escenario del trabajo, ni siquiera un futuro, ya un presente del trabajo en donde necesitamos contratar personas que conecten más con este tipo de herramientas, porque este vendedor senior también debe utilizar ChatGPT para su venta. Y eso es quizás algo que hasta tenemos que tener en cuenta en el proceso de reclutamiento, que las personas que contratemos sean creativas, tengan adaptabilidad al cambio, estén pensando en ser productivas y cómo buscar ser más productivas con este tipo de herramientas, que sepan colaborar, les va a quedar más tiempo para colaborar y sean mucho más flexibles, sean multipotenciales, sepan hacer preguntas. ¿Qué es multipotencial? Una persona que conoce diversos temas, que no solamente es especialista en algo, sino que también tiene diversidad de temas, ha leído y porque, por ejemplo, en la medida que yo conozco más temas, sé formular mejores preguntas y mejores instrucciones. Así que muchísimas gracias, digamos, por este espacio. Pues no sé si acá vamos a ver para ver si hay preguntas para poder ir ya, ya finalizando y Adriana que ya no, ya está acá conectada nuevamente con nosotros. Harold, pues a ti muchísimas gracias. Creo que todos estábamos maravillados de escucharte. Bueno, primero, ChatGPT es una excelente herramienta que nos ofrece grandes beneficios como este ahorro de tiempo, la facilidad para redactar, pero te quiero agradecer personalmente por la claridad de tu explicación. Nos tuviste toda esta hora súper atentos porque todos los ejemplos que diste van muy enfocados a nuestros procesos diarios de recursos humanos, en reclutamiento, en selección. Entonces, bueno, fue una plática, como te digo, muy interesante, muy clara de tu parte. Nos abriste los ojos a muchos de nosotros y bueno, nada más que agradecerte. ChatGPT, digo, no es una conferencia que trate de vender esa herramienta, es una herramienta, como pudimos ver, gratuita, pero sí hay que saber aprovechar la inteligencia artificial para no quedarnos atrás en nuestros procesos. No viene a sustituirnos, sino que son herramientas que vienen a ayudarnos en nuestros procesos, agilizar cada movimiento, cada proceso que hacemos, justamente para que recursos humanos se puedan enfocar a las tareas más importantes, a las tareas más estratégicas y no perder tiempo en redactar cuestiones que pueden ser como muy rutinarias y muy monótonas muchas veces. Entonces creo que una de los puntos que me gustó mucho que comentaste es que la especialidad de ChatGPT es redactar. O sea, aprender a redactar y no perder tiempo con estos detalles, con estos puntos, con estas comas, con esta lluvia de ideas y saber aprovechar. Para innovar. O sea, lo que antes nos gastábamos en la operación de la redacción, de redactar y de redactar digamos, una convocatoria, un correo, y nos queda tiempo para innovar en el proceso, para personalizarlo. Eso también es como que finalmente no es que nos vaya a reemplazar, sino que no, todo lo contrario, nos queda para lo que difícilmente nos va a reemplazar la inteligencia artificial, que es esa creatividad, ese pensamiento crítico. Sí, y además te impulsa la creatividad, ¿sabes? Como cuando cuando estás preguntando y lo estás leyendo, dices, claro, o sea, no se me había ocurrido de esa manera, pero te despierta este lado y a lo mejor te lleva por otro camino de justamente de desarrollar más creatividad y despertar como esa parte que a veces se queda ahí por estas tareas rutinarias, como digo, y monótonas del día a día. Entonces es una nueva forma de reclutar, nos invita a ser más creativos, nos invita a facilitar, sobre todo ahorrar tiempo en estos procesos. Y una cosa que también me gustaría agregar, porque bueno, Harold es nuestro experto en el tema inteligencia artificial en ChatGPT, es que también se puede usar en diferentes idiomas. Por ejemplo, en Central Test lo que hemos hecho es ayudar a traducir este tipo de textos. Central Test es una empresa multicultural, tenemos clientes en más de 50 países y muchas veces al hacer nuestras publicaciones nos puede ayudar también para hacerlo en un contexto, por ejemplo, traducciones en español, pero que esté adaptado a México o a Colombia o a países de Sudamérica, para que sea también pues traducciones más culturales que nos apoyen también a acercarnos a nuestros clientes de diferentes países o hacer publicaciones en LinkedIn. Entonces sí es una herramienta también para empresas multiculturales y que estamos en todo el mundo. Y bueno, ¿cuánto tiempo nos hubiera tomado hacer todo esto que nos presentaste en una hora? O sea, desde explicarle, alimentar el algoritmo, porque es importante hacer las preguntas correctas, como bien lo decías, o sea, hacer las preguntas para que no se entienda hasta el proceso de onboarding. Entonces, me parece fenomenal el tiempo que nos puede ahorrar y, como te digo, la explicación tan clara que nos diste durante esta conferencia. Buenísimo, Adrián. No, de igual forma, bueno, aquí también comparto, normalmente en Twitter o en Instagram me encuentran como HConvita.
y realmente es parte de esta conversación, digamos, que se tiene de forma continua de cómo transformar nuestro día a día, ¿no? Nuestra forma de hacer un proceso con este tipo de inteligencia artificial, y ahí siempre con gusto para resolver cualquier duda que tengan, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, Carol, nuevamente muchas gracias. Vamos a seguir en contacto. Carol nos va a estar enviando la información que vimos aquí. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales con Carol Convita, H Convita, y bueno, en Central Test, en los canales que ya conocen. Estamos en YouTube, en Twitter, en LinkedIn, y seguimos en comunicación. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana y en estos eventos que hemos preparado para ustedes en Innovation Weeks 2023. Adriana, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un saludo muy especial a todos los que estuvieron súper juiciosos haciendo la tarea. Bueno, les queda tarea, ¿no? Les queda la tarea de revisar. Muy atentos, y aplicarlo. Así es. Feliz día entonces a todos. Feliz día.